William James es considerado el padre de la psicología americana. Su enfoque pragmático y su interés por la funcionalidad de la conciencia marcaron la pauta para el movimiento funcionalista en la psicología. James definió la psicología como la ciencia de la vida mental, centrándose en los fenómenos conscientes y las condiciones biológicas que los sustentan. Su laboratorio en Harvard, aunque inicialmente enfocado en la docencia, se convirtió en un centro destacado. En su obra más influyente, Principles of Psychology, James destacó la importancia de entender la conciencia no como una colección de elementos separados, sino como una corriente de pensamiento continua y fluida. Su visión se alejaba de la estructuralista de Wundt, proponiendo un enfoque más dinámico y funcional. James también contribuyó al establecimiento de la psicología como una ciencia experimental en Estados Unidos. Aunque no fue un investigador experimental activo, su influencia se reflejó en la generación de psicólogos que le sucedieron, como James McKeen Cattell y John Dewey. Los planteamientos principales de James son los siguientes. 1. Las características fundamentales de la conciencia son que la conciencia es personal, los pensamientos pertenecen a alguien y no son compartidos, que la conciencia cambia constantemente, ningún estado puede ser idéntico al anterior, que la conciencia es continua, con grados y altibajos, incluso con interrupciones como el sueño, que la conciencia es selectiva, escoge y selecciona solo una pequeña parte del mundo que nos rodea. 2. La teoría del yo. Tenemos dos tipos de yo, el yo empírico, que es la suma total de posesiones, relaciones sociales y disposiciones psíquicas, y el yo puro o ego puro, que es la identidad personal independiente de cambios externos e internos. 3. La teoría de la acción ideomotora. El pensamiento de un acto conduce automáticamente a su ejecución, a menos de que sea inhibido por otros estados mentales. 4. La teoría del instinto. James defiende que los seres humanos poseen una gran variedad de instintos, actuando principalmente por tendencias instintivas e innatas. 5. La teoría de la emoción. Las emociones son el resultado de cambios corporales, en contraste con la teoría central que afirma que la percepción mental de un hecho excita la emoción. En resumen, William James desempeñó un papel clave en la transición de la psicología filosófica a la psicología científica en Estados Unidos, marcando el comienzo del movimiento funcionalista y dejando un legado duradero en esta disciplina. Stanley Hall fue discípulo de William James y obtuvo el primer doctorado en psicología en 1878 en Harvard. Influenciado por la psicología experimental alemana, estudió en Berlín y Leipzig, y a su regreso fundó un laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Johns Hopkins en 1883 y posteriormente en la Universidad de Clark. Las contribuciones de Stanley Hall principalmente incluyen 1. La institucionalización de la psicología en Estados Unidos, fundó el primer laboratorio psicológico en Johns Hopkins, dirigió el departamento de psicología en la Universidad de Clark y presidió la American Psychological Association en 1892. 2. Fue un pionero en la psicología evolutiva, centrándose en el estudio del desarrollo infantil, la adolescencia y la senectud. Creó el Movimiento para el Estudio del Niño en 1891. Y 3. Se interesó por la psicología aplicada, abogando por la intervención del psicólogo en el ámbito escolar. También fue crucial en la introducción del psicoanálisis en Estados Unidos, invitando a Freud y Jung a dictar conferencias en este país. En resumen, Stanley Hall desempeñó un papel esencial en el establecimiento y desarrollo de la psicología en Estados Unidos, destacándose en la institucionalización, la psicología evolutiva y la introducción de nuevas corrientes como el psicoanálisis. James Mark Baldwin fue un psicólogo estadounidense y discípulo de Wilhelm Wundt. Aunque compartió influencias con William James, se destacó por su énfasis en los procesos individuales de adaptación al entorno y su oposición al estructuralismo. Su contribución abarcó, principalmente, 1. Que Baldwin sostenía que el pensamiento era un proceso adaptativo vital para resolver problemas. Consideraba que este proceso se aprende a través del ensayo-error y la imitación. 2. Baldwin mostró un profundo interés en la psicología evolutiva y propuso una serie de estadios para explicar la evolución de un niño, aunque estas etapas no perduraron en la psicología evolutiva convencional. Y 3. Destacó la importancia de la interacción social en la formación de la identidad individual. Según él, la conciencia y la autoconciencia se desarrollan progresivamente a través de las relaciones con los demás. En resumen, James Mark Baldwin fue un teórico de la psicología que enfatizó la adaptación, el pensamiento como proceso adaptativo y el papel crucial de la interacción social en el desarrollo de la identidad. James McKeen Cattell fue un psicólogo estadounidense clave en la generación de 1890.
Su influencia se extendió en varios ámbitos. Se formó con Wilhelm Wundt y Francis Galton, lo que le proporcionó una sólida base en psicometría y estadísticas. Cattell estableció laboratorios de psicología experimental en universidades estadounidenses, contribuyendo al desarrollo de esta disciplina. Su investigación abordó temas diversos desde el tiempo de reacción hasta las diferencias individuales y la psicofísica. Además, Cattell introdujo el término test mental y desempeñó un papel crucial en la promoción y aplicación de tests psicométricos. Destacó en la psicología aplicada, contribuyendo significativamente al campo de las diferencias individuales y la medición en psicología. En síntesis, James McKean Cattell fue un destacado psicólogo de la generación de 1890 con importantes contribuciones en la investigación experimental, la psicometría y la psicología aplicada, especialmente en el desarrollo y aplicación de tests mentales. Dentro de la psicología americana nace la escuela del funcionalismo. La escuela del funcionalismo nace a través de la filosofía del pragmatismo, la cual tiene como objetivo vincular la teoría con la práctica. Es desde un enfoque experimental y con ella pasa la psicología a ser una psicología científica, en donde cada teoría está ligada a ponerse a prueba para poder demostrar su validez. Con ello, el funcionalismo nos plantea la idea de que es más importante saber el cómo funcionan y el para qué funcionan los procesos mentales, más que saber la estructura de estos, ya que la funcionalidad nos ayuda en la adaptación del entorno. Y con el pragmatismo es netamente y el funcionalismo como nace la psicología científica. William James es el principal psicólogo norteamericano y el padre de la psicología en Estados Unidos. Fue William James quien determinó que el objeto de estudio de la psicología se lo puede describir en 3 puntos. James subrayó la importancia de estudiar tanto las aferencias, quiere decir las sensaciones, como las deferencias, que son los movimientos, y los procesos centrales que conectan sensación y movimiento. Esto ha influido en la comprensión contemporánea de cómo el organismo interactúa activamente con el entorno y cómo estos procesos contribuyen al comportamiento. William James es el padre de la psicología americana y el creador del funcionalismo, y el precursor de que la psicología sea una psicología científica. James realiza un importante aporte a la psicología clínica actual, ya que determina que los procesos mentales tienen un gran valor para la supervivencia humana. Considera que la función de la conciencia es mucho más importante que su contenido. La conciencia es lo que se encarga de nuestra supervivencia, adaptándonos al entorno, y lo hace de una forma activa, nunca pasiva, pues elige y actúa siempre con un fin. El funcionalismo en psicología se enfoca en estudiar cómo las funciones mentales y comportamientos ayudan a los individuos a adaptarse y sobrevivir en su entorno. Su mayor importancia está en la observación de la mente en acción y en la relación entre la mente y el ambiente. En la psicología clínica actual, el funcionalismo ha influido, ya que es importante comprender el propósito y la función de los comportamientos y procesos mentales. Esto se ve reflejado en los enfoques terapéuticos actuales que buscan entender la utilidad de los síntomas y trabajar hacia cambios funcionales más saludables. Además, el funcionalismo ha contribuido a la valoración de la diversidad individual y a la consideración de cómo las experiencias personales afectan a la salud mental. Gracias al planteamiento de James, él instaura la teoría del yo. Y para James existen 2 tipos de yo. El yo empírico, compuesto por un yo material,
cuerpo físico y todo lo que pertenece, y un yo social, imagen que las personas tienen del individuo, y también un yo espiritual, que son las facultades o disposiciones psíquicas. Y el otro tipo de yo es un yo puro, que es el que nos permite conocer que somos nosotros mismos a pesar de que existan cambios en nuestro entorno, ya sea interno o externo. La teoría del yo de James, con sus dos tipos de yo, empírico y puro, también ha dejado una marca en la psicología clínica actual, ya que aborda la complejidad de la identidad y la autopercepción. El aporte principal de James para la psicología actual son los planteamientos de la teoría motora de la conciencia, que destaca la unión entre acción y experiencia. De acuerdo con James, en lo que respecta a los estados mentales de conciencia y bajo la premisa de que el cerebro es la condición corporal inmediata de cualquier proceso mental, James asegura que existen dos tipos de efectos corporales. El pensamiento de todo un acto conduce automáticamente a su ejecución. Todos los estados mentales producen cambios corporales, unos observables y otros no. Por lo tanto, podemos decir que la teoría motora de la conciencia de James ha sido de gran influencia para la psicología actual. Existen otros autores que también han dado aportes importantes a la psicología clínica. Es el caso de Stanley Holt. Es el que logró institucionalizar a la psicología. Fundó el primer laboratorio psicológico, creó la primera revista especializada en psicología de Norteamérica, incluyó a la psicología dentro de las ciencias naturales, abrió campo de estudio científico a la infancia, adolescencia y senectud, profundizó el estudio de la psicología del sexo y fue el pionero en introducir al psicoanálisis en los Estados Unidos. Cattell también es un autor importante que marcó y aportó de manera significativa a la psicología clínica en la actualidad. Él fue el creador de dos importantes revistas psicológicas, son Psychological Review en 1894 y Psychological Bulletin en 1904. Además, la psicología clínica tiene, gracias a Cattell, la introducción y difusión de los test psicológicos. A continuación, las escuelas y enfoques psicológicos de la actualidad que tienen que ver con el surgimiento y con estas ideas de la psicología americana. Tomemos en consideración, es importante recordar que la psicología americana estuvo marcada por el estudio en sentido práctico de las concepciones tradicionales de la psicología y la tendencia a incorporar un enfoque pragmático y experimental en los procesos centrales del ser humano en el aprendizaje y adaptación en su entorno. Con ello vamos a hablar de la escuela del conductivismo y también del enfoque cognitivo-conductual y de tercera generación. Esta corriente, desde sus premisas sobre la psicología, considera la conducta tiene una función sobre el medio ambiente en que se emite, en donde la intervención terapéutica se va a valorar en medida de un cambio conductual sobre la vida de la persona, es decir, en medida que la persona recupere su funcionalidad en cada contexto y área de su vida. El objeto de estudio de esta corriente es un objeto de estudio medible y capaz de evaluación, como es la conducta en todos sus niveles: conductual, cognitivo, fisiológico y emocional. Por otro lado, tenemos a la psicología cognitiva. La psicología cognitiva aporta elementos para comprender la complejidad de la conducta humana, siendo así que la corriente cognitivista considera los procesos cognitivos, mentales y sociales que suponen variables internas en la participación del comportamiento, de las emociones, de los sentimientos y el proceso de aprendizaje. El objeto de estudio de la psicología cognitiva vienen a ser los mecanismos de elaboración del conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje hasta la formación como de conceptos y del razonamiento lógico. Siendo que esta corriente cognitivista se ha apoyado en modelos computacionales e informativos para llegar a explicar los diversos procesos cognitivos del ser humano, siendo esta, por ejemplo, la metáfora del procesamiento de información. La relación entre los distintos autores, las escuelas científicas y las escuelas y enfoques actuales. En la generación de 1880, James en América implementa el primer laboratorio,
pero no se enfatizó en la experimentación así como lo fue en la docencia. Más bien se hicieron aportes desde la teorización de la conciencia y también desde la psicología evolutiva con Hall. Y en la generación de 1890 se implementa con mayor rigor el trabajo experimental en laboratorio, influidos por el trabajo de Guth y Galton. William James y Hall coinciden en entender a la psicología dentro de las ciencias naturales, y tanto ellos como el resto de fundadores de la psicología científica se distancian de la metafísica. Entre los fundadores de la psicología científica se encuentra la característica de que combinan el estudio de la fisiología y la filosofía. Guth y Galton, personajes europeos, fueron los mentores y precursores de varios psicólogos americanos que se formaron en Europa, llevando en su formación el modelo organizativo de Guth, enfatizando en la investigación de laboratorio, y de Galton el estudio de las diferencias individuales. A continuación explicaremos cuáles fueron los cambios de la vieja psicología, que es la psicología filosófica americana, hacia la psicología científica americana con sus respectivos puntos claves dentro de los mismos. Dentro de la psicología americana filosófica se encuentra la etapa de la filosofía moral y mental y la etapa de la filosofía intelectual. También predomina la escuela escocesa del sentido común, donde impera el conocimiento teológico y las prácticas frenológicas. En la psicología americana científica ya se puede encontrar una etapa del Renacimiento americano y una etapa del funcionalismo americano. Las escuelas que destacan son el pragmatismo, el estructuralismo, el funcionalismo, conductismo, psicoanálisis y Gestalt. Muchas de estas, sobre todo estas últimas, el conductismo, psicoanálisis y Gestalt, continúan hasta nuestros días, siendo una de las escuelas más representativas en nuestra parte psicoterapéutica y también de investigación. Dentro de la psicología americana filosófica se encuentra el estudio de las facultades mentales, el punto de vista intuitivo de la conciencia y el enfoque especulativo, a diferencia de la psicología americana científica que estudia las funciones mentales, el punto de vista genético de la conciencia y el enfoque experimental. Como podemos observar, otra de las diferencias que se encuentran entre la psicología americana filosófica y la psicología americana científica está en el énfasis en la teoría por un lado y el énfasis en las aplicaciones por otro. También se configuró desde las diferentes tendencias como la filosofía moral escocesa, la orientación frenológica, la tradición empírica asociacionista, y por el otro lado se configuró con la influencia del evolucionismo británico y de la psicología experimental alemana. Dentro de los representantes que se encuentran en la psicología americana filosófica se encuentran Luckey, Thomas Reid, Berkeley y Hume, así como los hermanos Fowler. Por otro lado, en la psicología americana ya científica se encuentra William James, que fue el padre de la psicología, Stanley Hall, George Trumbull, dando continuidad con los aportes también de estos mentores, se encuentra Jacques Marr y Jacques McQueen, que se basaron también en muchos de los conocimientos de los modelos europeos a través de lo aprendido en Europa. Uno de los puntos en el que convergen los distintos enfoques desde el inicio de la psicología americana hasta la actualidad es en la importancia de que la psicología se institucionalice. Para ello, los estudios de los diferentes psicólogos americanos, desde sus respectivas corrientes, posturas y experiencias, como ya las hemos venido señalando, permitió que se teorice y se plasme en obras literarias para conocimiento y divulgación de los interesados. Aquellas personas que querían entender a la psicología como ciencia, implementaron procesos investigativos buscando la aplicación de la psicología por medio de los test, haciendo el camino a la psicología con evidencia científica.
La psicología clínica es esta rama de la psicología que se ocupa del diagnóstico, del tratamiento, de la prevención de trastornos mentales y problemas emocionales. El objetivo principal de esta rama es ayudar a las personas a comprender y superar estas dificultades psicológicas, sociales, para mejorar su bienestar tanto emocional como mental. Dentro de este campo se utilizan esta variedad de enfoques terapéuticos, de técnicas de evaluación y de estrategias de intervención para abordar una amplia gama de problemas psicológicos. Como lo hemos abordado anteriormente, estos autores como James, Hall, Trumbull, Baldwin y Cattell fueron figuras influyentes en los primeros días de la psicología americana, pero sus contribuciones no estuvieron relacionadas directamente con la psicología clínica, pero sí con la fundación y el desarrollo de la disciplina en general. Sin embargo, vamos a destacar algunos de estos aspectos que hemos considerado relevantes de sus trabajos que podían haber influido indirectamente en el desarrollo de la psicología clínica, como serían William James con el pragmatismo, que nos orienta un poco hacia las soluciones, hacia resultados, hacia la adaptación, hacia los cambios de hábitos. También lo tenemos Baldwin con el desarrollo del self, que en cambio hizo como estas investigaciones sobre cómo es esta interacción con el individuo y con su entorno, y estos conceptos podrían haber influido también en la identidad, en la autoconciencia, en la interacción social. Cattell, quien hizo sus contribuciones muy significativas dentro de la psicometría. Aquí vamos a hablar de la adaptación diagnóstica, de la medición, de los planes de intervención también, de la investigación clínica y del diagnóstico dentro de la psicología clínica moderna. Y también hemos considerado a Stanley Hall, quien nos habla y fue un pionero en el estudio del desarrollo infantil, que hizo también este primer laboratorio en los Estados Unidos, que nos pudo haber influido a las etapas del desarrollo, a prestarle mucha más importancia a la infancia y a la psicoterapia infantil como tal. El pragmatismo se puede relacionar con la psicología clínica y con la práctica clínica, ya que nos habla de la importancia de las soluciones prácticas y útiles para la solución de problemas. Dentro de la psicología clínica y sobre todo dentro de la psicoterapia, nos podemos llegar a enfocar en buscar estas estrategias y en proporcionar técnicas prácticas para que los clientes puedan abordar lo aprendido en terapia en sus vidas cotidianas para poder abordar también los problemas y, por lo tanto, mejorar su bienestar. Como está enfocado en esta búsqueda de resultados, la consecuencia va a ser que se alinee también con los resultados hacia donde el paciente o el cliente quiera llegar. Es por eso que nosotros como profesionales lo que buscamos es evaluar y también poder medir la eficacia de estas intervenciones terapéuticas, ver si es que está dando resultado el enfoque en el cual o estamos trabajando con nuestros clientes, y sobre todo esta búsqueda también de adaptar em, el enfoque terapéutico que más le funciona al cliente. Es por eso que el pragmatismo lo que busca es buscar una solución, valga la redundancia, llevarnos a las soluciones, buscar estos cambios de conducta también, y hay que tener mucha atención también en que quizá la terapia cognitivo-conductual es este enfoque que nos va a ayudar a identificar y a cambiar patrones de pensamiento y de comportamiento que van a contribuir de la mejor manera posible para el cliente dentro del pragmatismo. El desarrollo del self también tiene implicaciones relevantes en la psicología clínica, ya que nos va a ayudar a esta búsqueda de la identidad, de la autoconciencia, de la interacción social, ya que busca estos términos de la comprensión de quién soy, de hacia dónde quiero ir, estas partes de la personalidad que son enfocadas en el yo. Cuando hablamos de identidad, nos referimos a que uno como terapeuta lo que está muy interesado en comprender lo que el cliente percibe, lo que el cliente experimenta desde su propia identidad y cómo esto va a influir en el bienestar emocional y mental. Al hablar también de este desarrollo a lo largo de la vida desde la identidad del self, lo que hablamos desde esta perspectiva es poder reconocer el desarrollo psicológico que está teniendo el cliente a medida quizá que van pasando por desafíos, o quizá que estamos en un proceso terapéutico o en un proceso en donde estamos trabajando algún trastorno, es ver cuáles son las transiciones que está teniendo a lo largo de la vida del cliente, cuál es el desarrollo del self, el desarrollo del yo, cómo está haciendo también esta interacción social con la familia, con su entorno, si es que estas experiencias están contribuyendo significativamente también a su calidad de vida o a su desarrollo psicológico. Y es por eso que como terapeutas clínicos es muy importante relacionar significativamente cómo está siendo esta influencia social en la vida de nuestros clientes.
Además, en esta búsqueda de autoconciencia se valora, y sobre todo actualmente dentro de las terapias de tercera generación, se valora el componente crucial a la búsqueda del cambio, al buscar que nuestros clientes puedan desarrollar una comprensión mucho más profunda del sí mismo a través de la conciencia, a través del ir hacia adentro y quizá un poco como con el enfoque psicodinámico, también en esta exploración quizá de la identidad y de la dinámica interpersonal. Reconocemos ampliamente la contribución que tuvo Cattell a la psicometría, ya que tuvo un impacto significativo en la psicología clínica. Esto nos permite el desarrollo de las pruebas psicométricas, de los métodos de medición dentro de la psicología clínica y darnos cuenta también de que busca esta adaptación diagnóstica, justamente esta evaluación también que contribuye dentro quizá de las pruebas de inteligencia, de personalidad, hoy en día, de las evaluaciones psicométricas que son muy relevantes para un profesional clínico, poder obtener esta información objetiva y cuantificable sobre las habilidades cognitivas, de la personalidad y otros aspectos relevantes para el diagnóstico clínico. Cuando hablamos de medición, también es importante tener en cuenta que es esta capacidad para medir los rasgos quizá un poco más precisos en la personalidad, en las habilidades cognitivas, en estos constructos que nos van a contribuir de una manera mucho más clara para poder abordar en una intervención clínica con los clientes y también para poder buscar unos planes de intervención adecuados. Nos relacionamos también con la investigación clínica. La planificación de las intervenciones hace referencia a los resultados también que esto puede tener dentro de las pruebas para poder diseñar de la mejor manera posible una estrategia de tratamiento que sea personalizada para el cliente, que sea adaptada para el cliente y en la investigación pues que esto siga siendo beneficioso para futuras intervenciones terapéuticas, para poder crear también medidas estandarizadas y de esta manera poder evaluar sobre todo la eficacia de las intervenciones terapéuticas. Aunque Stanley Hall no fue uno de los principales pioneros dentro de la psicología infantil, sus aportes han sido muy beneficiosos para entender quizá las etapas del desarrollo, a darle muchísima mayor importancia a la infancia y a los procesos dentro del desarrollo de los mismos, sobre todo para entender cuáles son las necesidades de los niños. Hall contribuyó a la identificación también de las crisis, de los desafíos específicos dentro del desarrollo infantil y como lo digo, aunque no sea el pionero o uno de los más relevantes, lo podemos enlazar y podemos darnos cuenta de que los conocimientos sobre el desarrollo infantil de Hall sí aplican a la evaluación diagnóstica clínica de los niños y también a darnos cuenta de que el comportamiento, las emociones, las capacidades cognitivas de los niños y adolescentes se integran dentro de la psicología clínica y hay que tenerlas en cuenta si es que atendemos a un adulto, entender también cómo fue su funcionamiento, cómo fue su desarrollo, qué sucedió en la infancia. Es por eso que tanto en la psicología infantil se centra, por ejemplo, en la terapia del juego, en otras formas de hacer terapia para niños y dentro de los modelos terapéuticos enfocados para los adultos, el prestarle atención y tomar consideración de cómo fue el desarrollo infantil y qué puede estar afectando en el momento presente para poder adaptar, como digo, las intervenciones terapéuticas y poder abordar eficazmente las necesidades emocionales y psicológicas del cliente.